Dios les bendiga, pueblo. Aquí estamos una vez más. Dios les bendiga, pueblo de Dios. Estamos aquí para enseñarles un poco sobre la historia de Nicodemo en el Evangelio de Juan, el apóstol de Dios, el que le dijimos el amado de Dios. Sean bienvenidos. Edgar Sánchez aquí para ayudarles una vez más y platicarles y darles consejo, ayudarles espiritualmente, platicarles sobre la palabra de Dios, en las cosas que hemos recibido, en las cosas que hemos aprendido en el último 1 año, 2 años estudiando este libro. ah, y en la vida, porque ya sé que muchos leemos el libro de Juan muchas veces en nuestras vidas. Es un libro muy amado y muy reconocido. So, les quiero dar las bendiciones y vamos a brincar luego en esta serie. Como yo les dije, Dios me los bendiga a todos, que espero que Dios esté con ustedes, que el Espíritu Santo les esté ayudando, que el favor de Dios y la paz de Dios sea sobre sus mentes, sobre sus vidas, sobre sus hogares en estos tiempos, especialmente en los tiempos donde estamos encerrados todavía, donde todavía no se abre el Estado, los negocios, pero lo que sí está abierto es el cielo, hermano. Siempre ha estado abierto desde que llegó Jesucristo de Nazaret, desde que Dios ha estado en este plan de la humanidad. Eso siempre ha estado abierto, nunca se ha cerrado. Se va a cerrar un día, pero hoy hay esperanza. La esperanza es Jesús, hermanos. Dígale a sus amigos, dígale a su vecino, recuérdele a sus hijos quién es Jesús, la historia de Jesús, las acciones de Jesús. Y es lo que estamos viendo aquí. Un testigo que caminó con Jesús, que se llama Juan el apóstol. Juan caminó con Jesús y escribió este libro. Dios me lo bendiga. Vamos a comenzar. El estudio va a ser en 3 partes, quizás 4 partes, pero si las puedo hacer en 3, las hago en 3. Va a contener el libro capítulo 3 de Juan, Juan capítulo 3 del 1 al 15, hermanos. Juan capítulo 3 del 1 al 15. Vamos a comenzar con la primera parte. La primera parte, toda la serie, este estudio es de la religión a la relación. Será en 3 partes y la primera parte vamos a comenzar. Sea bendecido, Dios me los bendiga a ustedes y a su casa y a todos los que están escuchando, amigos y amigas, Dios me los bendiga. Vamos a comenzar, Padre, ahí donde están sentados, ilumina la mente mía y la mente de tu pueblo. Sabiduría, entendimiento, riqueza en tu espíritu. En Cristo Jesús pedimos, Padre. Te lo pedimos en su nombre, por su nombre. Clamamos que la sabiduría de tu Espíritu Santo llegue a nosotros, tu sabiduría llegue a nosotros, tu entendimiento llegue a nosotros, que ordenes nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad y que se pueda ver y manifestar externamente lo que estás haciendo internamente. Gracias en el nombre de Jesús, bendice, ilumina, ayúdame a predicar y enseñar esto. Juan 3, 1 al 15, vamos a comenzar con Jesús y Nicodemo. Vamos a comenzar la primera parte, Nicodemo el fariseo, hermanos, y esa parte se va a tratar en el versículo 1 y el 2. Voy a leer la Biblia, ustedes lean en la casa, si tienen que poner pausa para leer, póngale pausa, métase en la palabra, en voz alta, hermanos, ahí en su casa, enseguida con el que está sentado, enseguida con en el frente de que está en la mesa, en su coche, donde quiera. Lea esta palabra, hermanos, dígala fuerte para que el oído la escuche, para que esta tierra que es el cuerpo reciba la semilla, porque la fe viene con el oído de la palabra de Dios, hermanos, ya lo sabemos. Amén. Los bendigo, bendiga su casa. Amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Esto se pone muy bueno, muy interesante. Vamos a quebrar aquí versículo 1 y 2. Vamos a leer otra vez, pero no leer por preguntar para entender lo que leímos, perdón. Vamos a preguntar para entender lo que leímos. Mientras yo meditaba en este pasaje de Nicodemo, el fariseo, y meditaba en lo que hemos estudiado, que vino a la luz al mundo, que se hizo verbo, que este verbo era Jesús, y que vino Juan el Bautista, hermanos, y que Juan el Bautista tuvo ministerio, predicó arrepentimiento y luego tuvo un método para hacer eso, el bautismo, para traer este evangelio nuevo y preparar los corazones y la mente y las vidas de los judíos y de todo aquel que se quiere arrepentir. Venimos a, venimos a entender que Juan está conectando estas cosas. Entendiendo eso y recordando eso de lo que hemos estudiado, me puse a preguntar unas cositas sobre Nicodemo el fariseo.
hay que tener en cuenta lo que ya sabemos. Hay que tener en cuenta que Nicodemo, él vio a Juan el Bautista. Él se dio cuenta. ¿Se acuerda que mandaron a gente a preguntar, a discípulos, estudiantes, maestros, escribas, fariseos, mandaron a preguntar? Y no a preguntar, no nomás a preguntar quién es Juan, pero quién te dio autoridad, quién te mandó, de quién es este mensaje, a quién tú representas, Juan el Bautista. ¿Se acuerdan? So ya sabemos que ellos no recibieron el mensaje de arrepentimiento. No les gustó para nada la manera que Juan el Bautista trajo este mensaje con un bautismo. No les gustó para nada. Y luego ténganos en cuenta que los fariseos también vieron a Jesús en el templo. ¿Se acuerdan de ese? Uno piensa que era un show, uno piensa que era mucha emoción de Jesús, pero nosotros que sabemos que era el templo y a qué se refería Jesús, sabemos que era una cosa poderosa, una cosa que enseña, una cosa que ilumina la mente, el corazón, una cosa que te debe decir, pon atención, así no se mueven en el espíritu, tenemos que limpiar unas cosas. Pero también hay que tener en cuenta de quién es el que está escribiendo estos testimonios y porque te lo está poniendo así en esta orden. Cada testimonio está conectado, hermanos. Hay que recordarnos que Juan, el apóstol que escribió este libro, pues él era solamente un pescador. Era alguien como nosotros, común, ¿verdad? Alguien que se pasea su tiempo en su trabajo, en, en, en su comunidad, en su ciudad, que ahí está toda su vida. Toda la vida de Juan era una vida de un pescadero, era una vida de que él trabajaba con otra gente, él se la pasaba ahí, en ese mar, él se la pasaba con la gente ahí, él se la pasaba en esa comunidad, en esa región. Ahí estaba toda la vida de Juan, los amigos de Juan, los familiares de Juan, todo lo que le pertenecía a él estaba ahí en esa área, en una área que sabemos que no tiene la reputación, que la reputación de esa área no era muy buena, era una área que decir como si los de Saint James y Madelia, de Waterman County, ¿verdad? Como gente como nosotros. Am, Hay que tener eso en cuenta porque él usa a una figura, a una persona, a un carácter, a un hombre que se llama Nicodemo, que sabemos que este hombre es un fariseo. Y la gente cuando él escribió este libro, gente se te va a acordar de este hombre, porque este hombre era un hombre muy, muy popular, era el maestro, era al que se buscaba, de tener la virtud de enseñar la palabra de Dios, tenía un entendimiento, un conocimiento tremendo de la ley y de las cosas de Dios. Y hay que tener en cuenta que este Juan lo está usando como una foto positiva, como una área positiva de los fariseos, porque nosotros conocemos que los fariseos no querían a Jesús, ni el mensaje de Jesús, ni a Juan el Bautista, ni su mensaje, ni su método, no querían nada de esto, no lo querían recibir. Pero Juan nos da una área, vamos a decir, una cara o un lado positivo que todos los fariseos, que no todos no querían a Jesús, que sí había una parte, si Nicodemo y los amigos de él, el grupito de él, ellos sí, hermanos y hermanas, ellos sí querían preguntar más de Jesús. Vamos a ver. No todos eran negativos, aunque sabemos que los fariseos incluso llamaron a Jesús un diablo. No todos los fariseos querían a Jesús. Nicodemo pertenecía a un concilio, hermano, a un consejo gobernante ah, máximo en la religión de Dios. Se dice Sanhedrin, y ahí hay casi 80 y algo, o casi como 80 sacerdotes que hacen este gobierno, y familias de privilegio, familias que están bien conectadas, ¿me entiendes? Hacen familias poderosas, hermanos, hacen este gobierno. Es el gobierno, el órgano gobernante durante judaísmo de ellos máximo. Y Nicodemo era un maestro religioso importante y líder de su
tiempo. Él era el líder, él era el maestro, él era el mejor de su tiempo. El pensamiento del judío dominaba no nomás la mente de Nicodemo, dominaba la mente de los fariseos, dominaba la mente de la religión, dominaba la mente de todos aquellos que venían a sus pies y seguían el ejemplo de Dios, a cada quien que ellos estaban sobre y gobernaban sobre de toda la gente. El pensamiento de Nicodemo era el principal, dominaba de su tiempo. So, hay que tener esto en cuenta. Ya dijimos que tener en cuenta Juan el Bautismo, tener en cuenta cómo ellos se sentían de Jesús, porque tenemos que tener en cuenta de que la reacción de Juan el Bautista y de Jesús que le dieron los fariseos a ellos cuando ministraban, esa es una reacción que tenemos que no se los vean de la mente. Hay que recordar que Juan dijo que cuáles son los conceptos: creer y no creer, fe y no tener fe, luz y tinieblas. ¿Ok? Son los conceptos que están aquí. So, en otras palabras, él te está diciendo, la mayoría de los fariseos estaban en tinieblas, pero había unos que querían creer y que la fe se estaba manifestando porque estaban preguntando. Es importante que tú tengas esto en mente. So, como les dije, meditando en esto, las preguntas que vinieron a mi mente, hermanos y hermanas, es ¿por qué de noche? Nicodemo se le puso en la mente que tenía que conocer a Jesús y que tenía que ir a buscar a Jesús. Pero ¿por qué lo fue a buscar de noche, hermanos? Yo pienso que quizás una de las preguntas que yo tengo, que quizás le dio temor, temor de sus amigos, temor de los que trabajaban con él, temor de los otros fariseos. Y él no quería que la gente escuchara o viera que él conocía a Jesús o quería saber más de Jesús por temor. Quizás Nicodemo se quedó, no se quedó, lo hizo por la noche, ah, especialmente después de lo que Jesús hizo en el templo, hermanos. Hay que no perder, ah, no dejar eso. Que Nicodemo sabía lo que Jesús hizo, él no quiere que la gente sepa de lo que está haciendo, vino a buscar a Jesús de noche. También hay que reconocer que Jesús era popular. Nicodemo era popular. Los fariseos a los fariseos se les venía y se les preguntaba y se les rogaba, se les presentaba estudiantes o gente de calidad, gente de que podía hacer discípulos, que podían tomar como discípulos para formar toda su mente, toda su vida y para meternos en los caminos de Dios, hacer los maestros, sacerdotes, ¿me entiende? Tenía gente importante de dinero, de familia, gente que tenía este dinero y esta importancia en su tiempo, venía a los fariseos a darle sus hijos, a darle su papá o lo que sea, o el discípulo ah, que quería ser enseñado por esta gente, se les traía, se les traía, ¿me entiende? Eso es diferente a Jesús. A Jesús no se les trajo a nadie. Jesús fue y escogió. Y luego ellos invitaron a un amigo y escogió. Pero junto Jesús con ellos estaba escogiendo, ¿me entiende? So no se te puede olvidar la manera y la vida de Nicodemo. Y como eso demandaba mucho de la sociedad, demandaba mucho de Nicodemo, y también en la área de Jesús, con la gente que Jesús se paseaba y caminaba y ministraba, ellos también, a Jesús se le hizo una forma también se hizo popular, hermanos. Gente lo seguía, también tenía sus multitudes. So, en la noche sabemos que Jesús se alejaba de la multitud, y quizás también Nicodemo, hermanos, también quizás Nicodemo se alejó de la multitud, y los dos se dejaron de las multitudes, los dos se dejaron de toda la gente, los dos se dejaron, y este es un momento donde podían platicar en privado, porque quizás esta conversación necesitaba que pasar en privado para Nicodemo. También sabemos que Nicodemo era un hombre que investiga, porque a los otros fariseos no llegaron a los pies de Jesús. Los otros fariseos no vinieron a preguntarle, no le acusaron. Y sabemos que Nicodemo le gusta investigar, especialmente en la área de la ley. Imagínense, tú eres el maestro de Israel. Imagínate, tú eres el que está arriba de la mesa, y de ti y de tu pensamiento y de tus enseñanzas llega hasta las casas, llega a la ciudad, llega a las áreas gobernantes, llega a las escuelas, llega al hospital, llega a toda área. El entendimiento que tú tienes, y luego que alguien venga con un reporte o con un testimonio de un hombre gritando en un río del Jordán y que está haciendo otras cosas
religiosas que tú no has aprobado o que tú no entiendes y que tú tienes que ir a investigar, porque los fariseos mandaron a investigar a Juan que anda bautizando. Lo mismo con Jesús, cuando vino al templo, le preguntaron, le demandaron una señal de milagro. Tienen que poner atención aquí. ¿Quién es el que está demandando? ¿Quién es el que está investigando? Es la cabeza, es este hombre y su mesa. Ellos están investigando, hermanos y hermanas, están investigando por qué este hombre predica con autoridad, por qué hay señales y por qué cuando este hombre viene de una región muy pobre. El autor te quiere decir, de la región que yo vine, que yo estoy, ahí también salió este hombre. Juan te quiere decir, somos de la misma área, es humano, soy humano, somos iguales. Y fíjate, tenemos una persona muy positiva aquí, Nicodemo, de una estima muy alta en toda la nación, no nomás en su familia, estamos hablando de la nación, hermanos. Estamos hablando de una de las cabezas de las naciones, ¿ok? Judía en la religión. Que no se nos olvide esto. Esto es importante saber de Nicodemo, cómo piensa, de qué grupo viene, su vida, su estilo, y estamos entendiendo que Nicodemo está agarrando reportes y está investigando y reportes de que un hombre en la misma fe que él tiene, en el mismo Dios que él tiene, está haciendo estas señales y está enseñando y cambiando y transformando vidas. Ah, ¿cuánto le alaban? Amén. Estaba solo. Esta es una pregunta que me pregunté. Estaba solo. ¿Cómo Juan supo? ¿A poco se puso ahí de chismosito, alábale? ¿A poco se puso ahí con la orejita ahí a poner atención? Nicodemo estaba solo, tenía discípulos, quizás. Jesús estaba en sus discípulos, quizás. No sabemos, no se nos dice. Lo que sí sabemos es que él sabe el testimonio y la historia. Quizás Jesús le dijo a Juan, quizás Nicodemo le dijo a Juan, o quizás estaban en una área juntos en privados, todos con sus discípulos, ahí maestro y maestro, discípulo y discípulo a sus pies, platicando. A ver, amén, no se sabe, es lo que yo pregunto nomás. Y a mí me gusta preguntar, me encanta preguntar, porque así no le pregunto a Dios, al Espíritu Santo, y así no platicamos, así no me llevo el día, así me llevo la semana, y platico, ¿eh? No sabemos quién le dijo esta conversación a Juan, pero aquí ya para cerrar este pensamiento, para seguir a la segunda porción, que es la conversación de lo que está pasando, ya les presenté a Nicodemo, el fariseo. Ahora hay que poner atención, ¿qué fue lo que él admitió? ¿Qué es lo que dijo que es verdad? ¿En qué áreas podemos ponernos con él y decir, ok, te estoy escuchando, Nicodemo? Hay que escucharlo. ¿Qué es lo que dijo? Él nos revela que en su conversación él admitió esto, que Jesús es un maestro, hermanos, que representa a Jehová. Él ya dijo, sabemos que tú eres un maestro, sabemos, lo reconocemos. Yo estoy ahí, eres maestro, compadre, eres maestro, lo reconozco. Sí, amigo, eres maestro. Y también que representas a Jehová, sí. ¿Por qué dijimos que representas a Jehová? Porque los milagros que tú has realizado, Jesús, los milagros que tú has hecho y que estás haciendo y que sigues haciendo, camarada, es que es una señal y es una afirmación y confirmación que Dios Jehová está contigo. Eso ya sé que es maestro y que tú representas a Jehová y que Jehová te representa con los señales. Son dos cosas que te voy a decir, sí son ciertas y reconocemos. Yo y otros fariseos reconocemos. Hay que tener esto en mente, hay que no olvidar esto, que Él reconoce que es maestro y es maestro de Dios y que Dios lo respalda con señales. Hay que no olvidar eso, es muy importante. ¿Ok? Pero tampoco hay que no olvidar que Nicodemo no es y no era como todos los demás fariseos, ¿ok? Él vino y preguntó a Jesús, él quería preguntarle a Jesús unas cosas y realmente no sabemos qué larga fue la conversación. Aquí nomás son versículos, son como 3, 4 versículos. Quizás hablaron 2 horas, quizás hablaron hasta la mañana, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es en la área y en la conversación donde nosotros miramos que Nicodemo y Jesús platicaron, que Jesús nos va a revelar algo de sí mismo. Él sabe el entendimiento, lo que el hombre entiende y su entendimiento y lo que piensa y sus pensamientos. Y también sabe lo que está en el corazón del hombre. El judío dice que el corazón, el alma de alguien es su pensamiento, es su voluntad y sus emociones.
son esas tres partes que hacen el alma. Y Jesús puede ver estas cosas en mí, en ti y en la gente alrededor de Dios. Juan quiere que tú mires esto, que Jesús puede ver lo que piensa, lo que siente y las voluntades del hombre. Él puede ver lo que la mayoría de la gente no puede ver y lo que tú escondes. Jesús ya sabe. Gózate, gózate con Jesús, gózate con estas preguntas y vamos a la segunda parte, hermanos. Gócense, Dios me los bendiga. Nicodemo el fariseo, pensamientos, preguntas para su casa, para ustedes, para su estudio. Dios me los bendiga.